el rey Acaz muere y entra a gobernar su hijo Ezequías, recibiendo un pueblo con desórdenes religiosos, pues primeramente su padre había quitado el culto a Jehová. Segundo, había permitido la idolatría del pueblo. Tercero, el ejército estaba acobardado al saber que su enemigo lo podía atacar en cualquier momento. Ezequías toma el mando de Judá a los 25 años e hizo lo recto delante de Jehová el Señor, y tratando de seguir la conducta de su antepasado David, que gobernó el pueblo de Dios con la sabiduría del Altísimo, haciendo todo lo posible para que este pueblo tuviese la bendición de Dios, la orientación de Dios, el apoyo de Dios, la guía de Dios. Esa era la propuesta que tenía Ezequías para gobernar a este pueblo, y David era uno de sus modelos a seguir para este ejercicio de gobernación. Ezequías hizo un balance de toda la situación que estaba viviendo el pueblo de Judá y tomó las medidas para lograr que el pueblo de Dios llegase a ser un pueblo que volviera a confiar y a depender solo de Jehová de los ejércitos, que aborreciera la idolatría y a los otros dioses paganos de los pueblos cercanos. A recordarles que Dios les liberaría del enemigo, que el pueblo volviera a aquella época especial cuando David instituyó los cultos, la adoración a Dios, la dedicación completamente al Todopoderoso. Dios, pues, vio el corazón de Ezequías cuando dispuso que se abrieran las puertas del templo, que se restableciera el culto a Jehová, y mandó derrumbar todas las estatuas y todas las imágenes de los dioses paganos que el pueblo adoraba. Reorganizó el ejército, empezó a reinar de una manera justa y de bienestar para todas las personas del pueblo. Todos estos hechos fueron acompañados, guiados e intervenidos por Dios. Dios fue el que lo impulsó, el que lo guió, el que le permitió que todas estas cosas se dieran. Inclusive, Dios permitió que su enemigo acérrimo fuera derrotado. Dios permitió que el pueblo aceptara su gobierno. Pero Ezequías creyó que todo venía de él y no le dio la gloria a Dios, el reconocimiento a Dios por aquella intervención divina que había tenido para con él. Este hombre de 25 años empezó a enaltecerse, a mostrar orgullo y exaltación por toda la obra que había hecho en el pueblo, y dejó a Dios de lado sin vincularlo en el progreso y en el gobierno del pueblo. Esto hizo que Dios se enojara con él. Veamos lo que dice en Crónicas, capítulo 32, versículo 25. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Así Dios reaccionó en contra de este hombre, llenándose de ira por la manera de concebir Ezequías, de exaltarse de las obras logradas sin involucrar la participación de Dios, la guía de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios. Por eso se le señaló su exaltación como un delito. Su grandeza
había sido puesta a juicio delante de Dios y delante de los hombres. Y entonces viene un juicio condicionado para darle la oportunidad a este rey de reconocer a un Dios grande, poderoso, el Dios del pueblo, el Dios que hizo grandes cosas y que hace grandes cosas con el pueblo, y lo señaló y lo condenó bajo una condición. En Isaías capítulo 38, versículo 1, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Esta fue la resolución de Dios. Decretó Dios para este hombre que se enorgullecía de toda la obra que había hecho y que no proclamaba la participación de Dios en cada uno de sus actos. Fue una orden rotunda: ordena tu casa. Es decir, ordena tus ideas, ordena tus habilidades, ordena tus trabajos para con el pueblo. Decide si tú has tenido toda la sabiduría, toda la fuerza, todas las capacidades para hacer el trabajo que se ha logrado. Ordena eso. Y este orden te va a permitir que sin la intervención de Dios, sin la ayuda de Dios, sin el poder de Dios, sin la sabiduría de Dios, no hubieses podido lograr lo que estás viendo. También, ordena tu alma, porque has pecado contra Dios, has ignorado a Dios, has desplazado a Dios para exaltarte, para glorificarte, para decirle a todo el pueblo que tú has hecho una gran obra, cuando en verdad la gran obra la ha hecho Dios a través de ti. El altivo no sabe o no recuerda la sentencia que hay sobre su comportamiento. Una frase que pronunció el Señor Jesús y que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 12, que dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Al soberbio se le quitará sus ínfulas, al soberbio se le derrumbará su vida, se le quitará su pedestal, se le humillará para que entienda que hay un Dios que exige reconocimiento, aceptación y atención. El altivo cree que puede disponer de su vida como quiere, rechazando a Dios, pero no sabe o no entiende que Dios le puede abatir, y en ese caso con una enfermedad limitante, paralizante o terminante, como en el caso de Ezequías. La enfermedad es una forma contundente que derrumba a un altivo, y si lo envía a la cama, que ya no pueda hacer lo que le da orgullo, lo que le da satisfacción, lo que le da disfrute, y lo peor, que lo anule completamente, entonces se dará cuenta de la realidad de la vida, se dará cuenta de lo necio que ha sido en confiar en sí mismo, en confiar en sus propias fuerzas. Y esto le puede llevar a reconocer que Dios existe, que lo necesita. La persona enferma derrumba su yo, su prepotencia, su arrogancia, y se pone a pensar el por qué despreció a Dios, el por qué no quiso involucrarlo en su vida, el por qué lo rechazó, el por qué no lo tuvo en cuenta. Entonces viene el reconocimiento de su necedad, de su falta de sabiduría, de su estupidez. Entonces se reconoce impotente, inútil, incapacitado,
postrado. En esas condiciones, clama a Dios y le ora con desesperanza, tanto que llora y llora por su desgracia, por su desdicha, por su adversidad. Y viene el miedo a quedar postrado en una cama, a sufrir largamente y a morir. Y cuando se sabe que la enfermedad es de muerte, el miedo es mayor. Y es mayor cuando viene el remordimiento. Entonces viene el arrepentimiento, viene la petición de perdón y viene la preparación del alma. Ante este panorama, el enfermo sufre mucho. Sufre porque todo se le derrumbó. Todo lo que hizo ya no tiene sentido. Ya no necesita de él. Ahora solo resta salvar su alma. Solo salvar su alma. Dios le mandó una enfermedad y por ella iba a morir. Un castigo a su exaltación. Moriría Ezequías. Ezequías dejaría de existir porque su pecado más grande fue mostrarse ante los demás como aquel que realizó por sí solo el gran trabajo, la organización y la victoria del pueblo. Por esta exaltación, Dios determinó: no más vas a vivir, no más existencia, no más reinado, no más poder, y vas a morir. Estas fueron pues las palabras que el profeta Isaías llevó a este rey. ¿Cómo toma Ezequías ese mensaje? ¿Qué siente Ezequías cuando el Señor le manda esa razón? ¿Cuál es su reacción? Veamos lo que nos dice el libro de Isaías, capítulo 38, versículos 2 y 3. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Observemos, ante esa amenaza de muerte, Ezequías se da cuenta que en verdad no ha sido él el que ha hecho todas las cosas grandiosas y poderosas para el pueblo. Reconoce sus incapacidades, sus debilidades y sus fortalezas, y que solo Dios es el grandioso, el todopoderoso, el maravilloso, y que todo lo que Él ha hecho, lo entiende, ha sido por la intervención de Dios en su vida. Supo que había fallado, supo que había pecado. Entonces se humilló delante de Dios, mostró que estaba arrepentido por lo hecho, puso su cara a la pared para indicar que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y su falla fue haberse enaltecido. Su falta fue haberse engrandecido en aquello que sin la intervención de Dios no lo hubiera logrado. Este hombre pues lloró, se lamentó, sufrió por su pecado primero, y segundo porque Dios le había sentenciado a quitarle la vida. Y al quitarle la vida, él perdería absolutamente todo. Ya para él no habría exaltación, no habría más vida, no habría más disfrute de su existencia aquí en la tierra. Ezequías sintió que Dios lo castigaba por su orgullo, por su atrevimiento de no reconocer a Dios en todo lo que hizo. Ezequías lloró y dice con gran lloro. Fue un dolor desde adentro, reconociendo su falla, su error. El hombre acostado en su cama, mirando hacia la pared, llorando y sufriendo por su falta de sabiduría, por la falta de entender su debilidad y porque se dejó arrastrar por
su orgullo, por su exaltación. Ese rey estaba allí tumbado, derrumbado, totalmente desconfigurado en su rol de monarca. El rey está arrepentido, está dolido y sufre mucho por ser necio en sus consideraciones y apreciaciones de sí mismo. ¿Qué sentiría Dios en ese momento al verlo así? ¿Cómo reaccionaría Dios al ver a este hombre en esas condiciones, en esa postración, en esa humillación? ¿Despertaría Dios sentimientos especiales para aquel que había reinado haciendo la voluntad de Dios? Entonces, como Él es un Dios que entiende el corazón del ser humano, como Él es un Dios que conoce las debilidades del hombre, como Él es un Dios que entiende las fallas del ser humano, le duele en su corazón de Dios el ver a Ezequías sufriendo de esa manera. Dios, que siente la tristeza, el dolor, la aflicción de todas las personas, es movido a misericordia, tanto que revoca la sentencia de una manera muy unilateral, de una manera muy preciosa y maravillosa, que solo Dios puede hacer eso. Cuando el ser humano cae, cuando el ser humano falla, cuando el ser humano peca. Allí mismo en el capítulo 38 de Isaías, encontramos en los versículos 4 y 5 lo siguiente. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Dios pues demuestra que oye y ve lo que está sucediendo en el corazón de las personas y en la mente, por supuesto, también. Precioso el Señor. ¿Cómo perdona el Señor? ¿Cómo recibe el arrepentimiento de alguien que sufre, de alguien que llora, de alguien que derrama todo su corazón, de alguien que se ha dado cuenta de su error, de su pecado, de su equivocación? Dios recibe esos sentimientos, recibe esas expresiones de arrepentimiento y entonces reacciona a favor de Ezequías y le manda a decir con el profeta, no morirás, porque he visto tus lágrimas, he sentido tu dolor, he visto que realmente eres sincero conmigo, he sabido que tú estás arrepentido y que al arrepentirte me reconoces como tu Dios, como el dador de la vida. Ezequías reconoce con su humillación, con su lloro y con su arrepentimiento que Dios tiene la potestad de permitirle vivir o no, de darle la vida o quitársela. Dios entonces reversa la sentencia, la revoca a favor de este hombre que humillado, que afligido por su pecado, le clama para que no le quite la vida. Y Dios lo hace. Y no solamente le va a dar la vida, sino que le va a decir, te voy a dar 15 años más. En otras palabras, Ezequías va a recibir sanidad de su cuerpo y la promesa de darle la vida, mantenerlo en el trono por 15 años más. Uno puede asegurar que cuando recibió Ezequías esa revocatoria de la sentencia, debió levantarse, debió sentirse mejor, debió tomar fuerzas, debió pensar que Dios lo había perdonado y comenzaría con otra actitud, con otro pensamiento, reconociendo a Dios en su vida como debió hacerlo desde un principio. ¿No es precioso este manejo que se hace en la palabra de Dios de un hombre que al tomar el poder deja de reconocer a Dios
y de saber que ese Dios intervino para que su reinado fuera exitoso. A la vez, vemos a un Dios que se llena de ira por la actitud de Ezequías, a un Dios justo y misericordioso que reclama ser honrado por todas las maravillas, por todas las manifestaciones de poder y de amor para con, en este caso, Ezequías. Dios, pues, se llena de ira y su indignación le lleva a una sentencia que, si este hombre no se hubiese arrepentido, perecería como Dios lo había sentenciado inicialmente. Este hombre siente dolor, siente pesar por su actitud de hacerse acreedor de todo lo que Dios había hecho por él y con él. Y luego vemos a Dios revocando la sentencia y diciéndole: sanarás de tu enfermedad y vivirás 15 años más. Interesante texto bíblico que nos ayuda a entender quién es Dios y cómo Dios reacciona cuando la persona no reconoce su presencia, no reconoce su intervención para que le vaya bien y no le exalta y no le glorifica por todas aquellas cosas que Él ha hecho. La conclusión de este mensaje es revisar un poco esta historia, mirar cómo Ezequías, que hace las cosas bien, que hace lo correcto delante de los ojos de Dios, hay en su corazón un orgullo, hay una exaltación y una grandeza de lo que hace. Y eso provoca que no le dé la gloria a Dios por las cosas que Dios hace en él y para con él. Este es el error o el pecado de Ezequías y por eso enferma y va a morir. Pero tiene el valor suficiente de reconocerse pecador, de reconocer su error y se arrepiente y le duele en su corazón haber hecho esto para con Dios. En esta conclusión también aprendemos la misericordia de Dios, la compasión de Dios para con aquellos que se arrepienten, para aquellos que reconocen el pecado, el error. Y hay una misericordia muy grande. Lo demuestra cuando le dice a este rey: no morirás, sanarás y vivirás 15 años más. Hermosa historia que nos debe llevar a un aprendizaje. La aplicación de este sermón es la siguiente. Muchas personas, así como Ezequías, están recibiendo de parte de Dios la vida, la salud, el trabajo, los recursos para vivir y todas aquellas cosas que hace Dios, sabiendo que así es, se exalta, se enorgullece y dice: todo esto lo he logrado gracias a mí, gracias a mi trabajo, gracias a mi esfuerzo, gracias a mi sacrificio, gracias a mis capacidades. Cuando esto ocurre, está a riesgo de que Dios lo llame a cuentas, le quite la existencia y lo sentencie a perder su vida, su salvación y su vida eterna en este caso. ¿Qué hay que hacer para nosotros? ¿Cuál es el consejo para nosotros en este caso? Primero, ser sabios al reconocer que todo lo que somos, desde existir en esta tierra, desde tener salud, desde tener un trabajo, unos recursos, unas maneras de vivir con honestidad, con veracidad y con equidad, están acompañadas, guiadas y apoyadas por Dios. Si eso la persona lo reconoce, bueno, Dios le bendice, Dios le sigue ayudando, Dios le sigue guiando. Pero si la persona no reconoce a Dios en esto, peligra su vida. En cualquier momento puede perder su existencia. Porque el dador de la vida, el dador de la gracia y de la gloria y de la misericordia, reclama honor y reconocimiento de todo lo que hace por la persona. Hay que ser sabios para aprender de este pasaje bíblico
de un hombre que pasa por experiencias difíciles y complicadas y que reconoce más adelante que se equivocó, que no está haciendo lo bueno delante de los ojos de Dios y que no le está dando la gloria y la honra que Dios se merece. Mi pregunta para ti, ¿eres de las personas altivas que no reconoce la presencia y la injerencia de Dios en tu vida? Pues piensa lo que le sucedió a Ezequías. No esperes que llegue una enfermedad que te lleve a la postración, al dolor, a la aflicción. Hoy es el día del arrepentimiento, de reconocer que en verdad Dios existe para ti, que es bueno, que te ha dado vida, que te ha dado salud, que quiere lo mejor para ti. Reconócelo en todas las cosas que haces. Dale la gloria y la honra porque Él lo merece y lo requiere, por supuesto. ¿Estás en una cama? ¿Estás enfermo ya? ¿Te duele tu situación? ¿Te incapacita para hacer todas las cosas que venías haciendo? Reconoce a Dios en tu camino. Pídele perdón por tus pecados y dile que te enseñe a amarle, a adorarle, a servirle. Dile a Dios que estás arrepentido o arrepentida por haberle ignorado, por haberle rechazado, por no tenerle en cuenta. Pídele perdón a Dios y Él lo hará. Invita a Jesucristo a tu corazón y dile que lo recibes como Señor y Salvador de tu vida. Dios tendrá misericordia de ti y podrá recuperar tu salud y darte una nueva vida con Él. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros.